Hola, hola, ¿cómo están? Muchas gracias, gracias por estar otra vez aquí conmigo en los aromas de la Catrina. Y pues bueno, estamos otra vez aquí con perfumitos nuevos de Fraiche. Bueno, la verdad es que no son tan nuevos, no son tan nuevos, chicas y chicos. La verdad es que estuve retrasando un poquito esta reseña porque no conseguía Monger Lane. Entonces ya lo conseguí. Entonces, pues, ¿qué les parece si se quedan conmigo hasta el final de la reseña? Comenzamos. Pues así es, gente linda, aquí andamos otra vez por aquí con más perfumitos, con más esencias nuevas, fragancias, todo eso que nos hace muy feliz a las perfumaníacas y perfumaníacos, ¿verdad? Y saben que ya les pude conseguir Monger Lane, es por eso que estuve retrasando bastante esta reseña. Bueno, además de que la verdad sí, sigo hasta acá de trabajo, entonces pues bueno, ha sido un poquito complicado, pero qué bueno, ¿no? Qué bueno que hay. Vamos a comenzar con el primer perfume que no sé qué, yo la verdad no lo esperaba, es un perfume árabe que yo la verdad no pensé que lo fuera a traer pues ninguna de las casas de inspiración, porque pues la verdad es que es un perfume que tiene como que muchas críticas, reseñas encontradas, ¿no? A gente sí le gusta, a gente no le gusta. Es un perfume que para mí, dentro de los perfumes árabes, es común, ¿no? O sea, no es difícil ya encontrarlo dentro de los perfumes árabes, pero bueno, lo trae Fraiche y yo se los traigo aquí. Y este perfumito se llama Mayash, es de la Tafa. Y pues es un perfume rosa, gente linda. A lo mejor, ¿saben por qué lo trae a lo mejor por qué lo trae Fraiche? Porque Fraiche no maneja Delina. Entonces es muy de la línea de ese estilo de los perfumes de Delina, de Marly. Yo creo que por eso lo trajo Fraiche. Es un perfume almizclado, de ese almizcle que pues bueno, manejan estas casas árabes, muy potente, muy sintético, y pues bueno, pero al final es un perfume bonito, es un perfume con mucho frescor, así lo siento yo, un perfume floral, frutal, con mucha fruta en la salida, tiene lychee. Y también tiene, me parece que tiene frambuesa, sí, perdón. Y la frambuesa es muy vistosa, muy vistosa. De hecho, se siente mucho más la frambuesa que el lychee de primera instancia. Yo le siento por aquí rosa, pero me parece que también trae jazmín. Trae rosa blanca y trae peonía. Sí, se siente un poquitito atalcado, ¿saben? De repente. Pero es un perfume muy femenino, La verdad es que a la gente que le guste la rosa le va a gustar mucho. A la gente que le guste la frambuesa lo va a adorar, porque de eso va también el perfume. Se siente la frambuesa muy golosita, dulce, jugosa, aromática, amielada. Entonces, está bonito. Dura bastante, tiene muy buen alcance. Yo creo que se anuncia antes de que llegues tú, se anuncia el perfume, y dura más de 6 horas. Es por esta base de almizcle que por eso dura tanto, y al final es lo que más se queda en el perfume. La parte floral va bajando mucho y la parte frutal es lo que también lo rescata al final. Se sigue sintiendo ese lychee y esa frambuesita ácida también. Y yo creo que es también lo que le da mucha estabilidad. Es dulce, muy dulce. No es que sea vainillado, es más bien dulce. Y es un perfume juvenil también. Sí. Yo creo que está dentro de los nichos nichas pasión de Fraiche. No creo que esté dentro de su línea nueva. No me acuerdo que me lo hayan dado así, pero yo creo que va por ahí. De todas maneras, si no lo consiguen en las normales de Fraiche, pues pregunten por lo de Niche Pasión. Yo creo que va por ahí, está ahí. Y pues vámonos con el segundo perfume,
que este perfume, sí a mí me sorprendió, no saben de qué manera, y lo agradecí inmensamente. Este es un perfume de Loewe y es solo ella, Elixir, y no lo he visto, ¿saben? No lo he visto yo muy mencionado ni resonado en los grupos, ni mucho menos, pero es un perfume de Loewe divino, divino, bonito, de nardos. ¿Y qué les cuento? Es súper elegante, muy elegante. Es un perfume con nardos, cítrico, fresco, dulce también. Puede ser un perfume atemporal. Es elegante, así me parece. Es para, no sé, llegas a lo mejor a una comida, te sientas en la mesa y vas a lucir súper cookies. O sea, como que la gente va a decir, ay, qué bien huele esta persona. Y aparte es muy amigable, ¿saben? Es gozoso. Es de los que se presentan bonito. Entonces, a mí me encantó porque aparte pues trae el combo que tanto me gusta, que son nardos, un poquito de flor de azahar de naranjo, aunque no viene aquí marcada, trae pera también, entonces esa parte le da también una frutalidad ahí dulce, nectarosa, también bastante bonita. Tiene notas amaderadas, tiene especias, tiene almizcle y tiene sándalo. Son pocas notas, pero que creen que le da mucha estabilidad al perfume. O sea, al final sí, aparte o sea, pudiera ser que huela un poquito a My Way o a me parece, ¿cómo se llama el otro? Creo que es Woman, no me acuerdo de quién, pero hay otro por ahí, que son como de este típico de combo de nardos y dulces y cítricos, pero yo creo que las notas amaderadas le da otro enganche al perfume, ¿saben? Entonces, de repente se siente con mucho más cuerpo y mucha base que los otros dos que les acabo de mencionar, ¿no? Es un perfume muy bonito, ¿eh? Les digo que es atemporal y también me parece para un rango de edad amplio. O sea, no creo que lo use una persona arriba de unos 30 o 35, no, yo creo que arriba de unos 20 años. Si les gustan los nardos, la pera y los cítricos, lo van a disfrutar un montón. Este perfume me parece que es primavera-verano, la verdad. Bueno, o sea, sí es que sí puede ser atemporal, a lo mejor en una temporada otoñal, pues lo puedes disfrutar en el día si no está haciendo mucho fresco, pero pues también en primavera, verano, pues va a lucir un montón por esta parte fresca también que trae por aquí. Está dulce, ¿eh? Sí está dulcecillo y me gusta bastante. Y sí le das unas 10 sprayadas y bueno, vas a traer una super nube ahí y todo el mundo te va a estar como que olisqueando porque sí tiene buen alcance también me parece y es llamativo. Y pues bueno, este es el segundo perfumito. Vámonos con el otro, que es uno muy esperado también por mí, ¿saben? Yo tenía muchas ganas de que llegara aquí a Fraiche o alguna de las casas de inspiración, porque me pareció, cuando lo olí en centros comerciales, me pareció un perfume bonito, halagador, y que de Antonio Banderas como que se salió un poquito, porque a mí no me gustan de repente sus perfumes, porque no me duran mucho. Entonces este sí trae muy buena estabilidad de alguna manera en la piel. Y huele como que diferente a lo que Antonio Banderas ha estado haciendo. Y esto es de Icon, Agua de Perfume for Woman. Y es bonito, es lindo. Es un perfume con lavanda, me parece que sí. Sí, trae lavanda. ¡Ay, qué bonito está! ¡Qué bonito, qué bonito! Me gustó, perfume fresco. A pesar de que es un agua de perfume, es un perfume bastante dócil, ¿saben? Es un perfume para también un rango de edad muy amplio, a partir de 20 años. Me parece que es un perfume juvenil. Se siente avainillado, cítrico, aromático por la lavanda que trae también. Trae rosellas negras también, entonces eso también le da bastante base al perfume. Lo hace como que de repente muchos pueden decir, ay, pues se parece a Libre. Se parece a Libre un poquitito, sí. Pero no, tiene como que su propio sello y es bonito tenerlo también por ahí, porque sí creo que trae otro tipo de notas. Trae naranja tangerina, trae bergamota. Sí, les dije que era cítrico en un principio, sí. También trae flor de azahar de naranjo, jazmín, fresia, rosa. Trae la lavanda, que es lo que les mencioné en un principio. Trae vainilla, tonka, almizcle y trae sándalo. Trae un buen almizcle, ¿eh? Un almizcle bastante dócil, bonito, lucidor,
y no tapa las demás notas, por el contrario, como que sube la vainilla, la tonka está bastante bien, está hermoso, está bonito, está fresco. También me parece que es un perfume femenino, elegante, para irte a trabajar, está perfecto. Y me encantó también la vainillita que trae por aquí de la lavanda. Traemos mucha lavanda hoy por aquí, ¿eh? Bonito, muy bonito. Y el otro perfumito con el que seguimos, ya vámonos con el que yo había retrasado tanto esta reseña, es de la casa de Guerlain. Y pues ya regresó Mon Guerlain aquí a los establecimientos de Fraiche. Yo sabía que era muy pedido, que no, como que no entendía mucha gente porque lo habían sacado, sí era un muy buen perfume y qué bueno que lo haya traído ya de regreso Fraiche. Yo ya lo tengo con 3 inspiraciones, ¿saben? Yo lo tengo con europeos, ya lo pasé con Sense en algún momento y es su momento con Fraiche. Y les digo algo, huelen diferente los 3. Las 3 inspiraciones traen como que ahí sus visos diferentes y eso se agradece bastante. Aquí con Fraiche, les digo algo, esperaba un poquitito más potencia en este perfume con Fraiche. Esperaba que fuera más vistoso, que se quedara mucho más en la piel. Trae una muy bonita vainilla, eso es lo que más me gustó del perfume, que sí trae una vainilla bonita, trae la lavanda, pero ¿saben qué? Aquí se siente mucho más la parte pachulosita y terrosa del pachuli, ¿saben? Se siente mucho más amaderadito, este terrosito. Y ya de repente, ya en el secado sí seca mucho la vainilla con la lavanda, pero no siento mucho más, ¿saben? En este perfume, porque trae notas muy bonitas como regaliz. También me parece que trae Benjuy también, trae cumarina. Entonces yo esperaba que fuera mucho más potente, mucho más avainillado y pensaba sentirle esa parte como un poquito especiada del regaliz. No. No es un perfume malo, gente linda, la verdad es que lo van a disfrutar si les gusta la vainilla y la lavanda, pero sí creo que está cortito con Fraiche. De repente se siente cítrico también un poquito, pero en las otras inspiraciones que yo he tenido le siento una parte como frutal diferente, la parte del cítrico, ¿no? Y aquí no se la siento, sí está mucho más lineal, ¿saben? Y no se anuncia mucho, no es un perfume con mucho alcance tampoco. No conozco el original, eso sí lo tengo que decir, y por eso yo no les he hecho una comparativa con las otras casas de inspiración, porque no tengo el original. Entonces sí necesitaría como que tener una base y no he tenido tiempo de ir y meterme a un centro comercial y decir, ¿cuál de estos 3 se parece? Pero yo creo que va a ser interesante hacerlo. Entonces no les puedo decir cuál de los 3 se parece más, pero en gusto olfativo, a mí y Fraiche ahorita me gusta, pero sí siento que puedo haberlo hecho mucho más potente, con mucho más estabilidad en la piel, porque aparte dura como 3 horas, se va y se va súper rápido. Y no tampoco te anuncia mucho, a lo mejor tienes que irte arriba de 10 sprayadas para traer una super nube y que la gente te perciba con él, pero es un perfume lindo, Si les gusta la lavanda, es diferente de Icon, muy diferente. O sea, aunque son lavandas diferentes y sí se sienten diferentes. Y pues, ¿qué les digo? Vamos a hablar de sus notas. Tiene bergamota, tiene iris, tiene jazmín, jazmín de sámbar rosa, vainilla de Tahití, cumarina, sándalo australiano, regaliz Benjuy y pachuli. Sí. No les mencioné, sí es un poco atalcado, pero no es tan atalcado, O sea, no así súper, no es tan atalcado. No lo sentí así. Se siente un poquito más la parte cítrica, pachulosilla con la lavanda, y al final es lo que queda, Se siente esa tierrita como con la lavanda y la vainilla, así. Es un rango de edad, lo siento arriba de unos 25, 30 años más o menos, ¿sí? Y una temporal, sí, como trae vainilla, pues puede jalar para cualquier época del año. Y pues bueno, ya está por aquí Mon Guerlain, que yo tantas ganas traía de traérselos, y bueno, ya anda por aquí. El último perfume, este perfume es muy bonito, sí es primavera, verano, totalmente, es un perfume lucidor, fresco, súper femenino, súper juvenil, y este es de Benetton. Se llama Green Cactus for Hair, de Benetton.
Y también es hermoso. Es hermoso, hermoso, se siente ese verdorcito del cactus, bonito, se siente acuoso, ozónico, un poco verdecito en la salida, pero luego se va transformando con esta parte dulce, porque también es un perfume dulce, es un perfume almizclado, pero con un almizcle que de verdad se siente lujoso el perfume también, ¿eh? A mí me dijeron, oye, este perfume se siente como fino, y sí se siente un perfumito fino de primaveral, veraniego totalmente, de esos que te sacan de apuros con el calor y que te lo puedes llevar también para cualquier cosa, o sea, para estar en tu casa, para trabajar, para cualquier cosa, mandados, lo que sea, es de esos perfumes cumplidores, así. Y, ay, qué bonito es. Vamos a hablarle un poquito de sus notas. Tiene cactus, bergamota, también tiene ciruela. Con razón me gusta tanto. Sí, es que tiene ciruela y trae algo frutal que se le siente distinto, ¿saben? O sea, no es un perfume verde, cítrico y ya, no, la ciruela como que le da un poquitito de jugosidad y de porte y de presencia y de base. Eso es lo que hace la ciruela, de repente a mí me parece que es lo que hacen los perfumes, ¿no? Tiene jazmín, tiene nectarina también, tiene fresia, tiene cedro, almizcle y amberwood. Es un perfume maderadito también, pero con unas maderas bajas, pero bonitas, se sienten maderas mojadas, bonitas, muy bonitas. Y pues bueno, es una gozadera lo van a disfrutar un chorro en primavera, verano, se van a acordar de mí, ténganlo por ahí, porque va a valer mucho la pena. A lo mejor ahorita por el frío no se les va a antojar tanto, pero van a ver que lo van a disfrutar mucho más adelante. Y fue todo, gente linda, fue todos los perfumes de estas novedades, no tan novedades, pero bueno, espero que les haya gustado. A lo mejor ya los habían escuchado por otro lado, pero bueno, no por los aromas de la Catrina. Ay, sí. Yo les mando un gran beso y un gran abrazo. Gracias por quedarse conmigo hasta el final de este video. Les quiero, las quiero y besos. Bye.